Hola chicas, qué alegría que nos acompañen en esta tarde de Café con Ellas. Esperamos que ya tengan su bebida favorita y en esta tarde está con nosotros La Paz. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, es un gusto estar con ustedes como cada jueves. Está Dari. Hola a todas, bienvenidas. Estamos muy contentas de estar con ustedes en esta tarde. Acaba de pasar el 10 de mayo, esperamos que se le hayan pasado muy bonito y estamos ya ansiosas por querer regresar a las reuniones presenciales. Yo creo ya vamos poco a poquito, sí. Ya vamos avanzando, ¿no? Fíjense bien, hoy tenemos un tema muy interesante que se llama el arte de hacer paz. Vamos a leer un versículo que lo encontramos en Gálatas 5:22 que dice: en cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios. Dice el Espíritu de Dios. Yo creo que es bien claro que aquí nos dice quien tenemos el Espíritu de Dios, tenemos que tener esos rasgos en cada uno de nosotros. Sobre todo en estos tiempos tan difíciles que hemos estado viviendo ya, ¿qué? ¿14 meses? Sí, ya. Por ahí vamos, ¿no? Sí, ajá. Ya 14 meses. A punto de 1 año y medio, ¿no? Sí, ya casi. Y bueno, parece que ya vemos la luz al final del túnel. Así que sigan la luz. Sí. Seamos pacientes. Pero aquí dice que todos necesitamos fomentar la paz, engendrarla para nosotros primeramente, para nuestro entorno, para nuestra familia, para nuestra comunidad. Yo creo que es tan importante tener la paz como tener el Espíritu de Dios, porque eso es lo que nos va a hacer que otros lo reflejen, que reflejemos a Dios y que otros puedan verlo, ¿no? En estos tiempos, dice, en estos tiempos tan difíciles, dice, en medio de confusión, desinformación, teorías de conspiración, es necesaria tener paz. No sé si han visto las noticias que a veces uno termina más alterado que cuando dices, ay no, mejor ya no me entero, porque con eso que el coronavirus que está mutando y que no sé qué tanto, dice Señor, si no nos ha tocado, confiamos en que no nos tocará y que vamos a salir avantes de esto, ¿no? Dice, ¿cómo hacer la paz en lugar de mantener? ¿Cómo hacemos la paz en lugar de buscar mantener la paz? No solamente es tener la paz, sino es tratar de mantenerla, que a veces es muy difícil, sobre todo en el entorno en el que actualmente estamos, tanto como sociedad, de mantener la paz en medio de tanta información, en medio de tanta noticia, en medio de tantas cosas que se mueven, es muy necesario tener la paz. Y como dices, ¿no, Eri? Que es bien difícil en estos momentos, como dices, los que están viendo las noticias. Yo ni sabía, porque la verdad yo lo dije, no me voy a meter a ver las noticias, porque si no empiezas a
a llenar tu cabeza, y si no tenías, pues ya te dio porque tanto información, ¿no? Y ahora que lamentablemente una gripa y ya es un caos fuerte, ¿no? Y empieza, y sí tengo y no, y empieza uno y al ratito ya cómo trabaja la mente humana, ¿no? lo Que da. dices, es que no tienes nada, pero empiezas a escuchar síntomas, y te sientes tantito mal, y si lo tengo, y si ya me dio, no es que me siento rara, es que, y tal vez es una simple gripa, pero ya te fuiste hasta el fondo, ¿no? Y esa información te quita esa paz que Sí. Dios te ha dado. Y de verdad que sí, es como dice el tema, es un arte hacer paz para empezar con nosotras mismas, ¿no? Por lo que comentaban ahorita, ¿no? De vemos tantito las noticias o vemos tantito en Facebook que ya también parecen noticias y ya solita alteras la paz que hay en ti, en tu mente, en tu corazón. Y si es un arte hacer paz para nosotras mismas, creo que es más arte poder hacer paz para las personas que están a nuestro alrededor. Y creo que lo hemos practicado en estos 14 meses, el tener un hogar, una casa donde reine la paz. Sabemos que al principio creo que todo fue un caos, pero como mujeres y como lo leías tú en el versículo, si tenemos al Espíritu de Dios en nosotros, podemos hacer paz donde estemos, con quien estemos y con nosotras mismas, ¿no? Así es. Principalmente. Exacto, es lo que debemos de manifestar, y sí es cierto, más como mujeres. Bien dicen que la mujer como que es la que dirige su casa, o la que pone, pues no sé si el ambiente, la paz, si estás de malas como que se refleja en todos. Entonces, nosotros yo creo que tenemos como mujeres un papel muy importante, y no nada más las casadas, o sea, seas la mamá, seas la hija, porque donde alguien esté de malas y te conteste mal, o sea, parece que de ahí te agarras y explota la bomba, ¿no? Entonces debemos de ser siempre fomentadoras de paz y no de la guerra. Incluso, ¿no? Cuando uno tenemos a nuestros hijos bebés y que vas al pediatra y que te dice, usted tiene que estar tranquila cuando le dé de comer. ¿Por qué? Porque eso le transmites a su bebé y eso. Entonces yo creo que desde ahí empiezas a ver que si tú estás inquieta, empiezas a esa paz que se te empieza a ir, y empiezas empiezas a poner un ambiente medio raro Tenso. con la familia, y todo te dicen, ¿ya qué tienes? Y al ratito ya está ardiendo Troya en tu casa, ¿no? Pero si tú estás en esa paz, en esa tranquilidad, no quiere decir que el hecho de que tú tengas paz te olvides y no te preocupes por las cosas. No, eso es, yo creo que ahí entra ya también ser uno, pues, confianzudo, o no sé qué palabra podemos usarla, pero yo creo que el hecho de tener paz no quiere decir, como lo dije, que no te importen las demás cosas, sí, pero creo que la paz te puede empezar a llevar a tomar tranquilidad las cosas, y empezar a tomar decisiones un poquito más acertadas, ¿no? Que cuando uno anda Acelerado. Sí. Hay una frase que dice, no, prefiero tener la paz que la razón, ¿no? Y a veces, o sea, por no querer tener la razón y querer dar a los demás tu punto de vista, a veces caes en un caos o provocas un caos, ¿no? Aquí fíjense lo que dice, ¿qué dice la Biblia sobre esto? ¿Y es posible tener paz en medio de tiempos turbulentos? ¿Qué opinan ahí? Creo que este año más que nunca nos ha demostrado que sí se puede, ¿no? Que en medio de nuestro caos interno podemos lograr tener la paz, podemos ser pacificadoras, ¿no? Y yo creo que, perdón, Eri, que como dices, en estos momentos tan difíciles, donde ahorita pues ya este año como que ha salido más la gente, o ya nos empezamos a confiar, porque aún los que ya se vacunaron y los que vamos para allá, empieza uno como a bajar la guardia, ¿no? Pero si recuerdan el año pasado, cuando estábamos hace un año en lo mero, y que no querían ni salir, y yo creo que toda la gente estaba así, ¿no? Y ahí fue cuando yo tomé la decisión de no tomar y ver las noticias, no por ignorar, simplemente porque yo soy de las que me empiezo a sugestionar y empiezo a ver cosas y digo, no. Entonces, ¿qué hice yo? Totalmente, algunas cosas sí, ¿no? Pero en ese momento tú ves que la gente no salía y se oía medio
raro el ambiente, en una paz pero una paz, no una paz tranquilidad, sino de temor, de Sí, que, exacto, sí. ¿no? Entonces, ahí es cuando tú veías y decías, Señor, estamos aquí en la casa, estamos tranquilos, no nos falta nada, no estamos, con el caos, ¿no? Pero sé que había momentos que en lo personal yo decía, y siempre vamos a estar así, ¿y qué va a pasar? Y si se me acaba la leche, voy a tener que salir y me voy a... Ay, no, qué difícil. O sea, esto yo lo platico ahora a ustedes, pero eso yo lo viví, yo no sé qué hayan pasado ustedes en esos momentos. Yo creo que cada hogar se convirtió como en un refugio seguro y te daba mucho miedo salir porque había la incertidumbre total, había mucha desinformación y los mismos médicos te sabían decir qué onda, qué estaba pasando. Las noticias por acá simplemente, por ejemplo, Gatell te decía una cosa, el presidente te decía otra, entonces decía, si ni ellos saben, pues peor uno, ¿no? Pero fíjense aquí lo que dice, hacer la paz es poner el amor de Dios en acción. Ay, Es tan real. ¿Qué es hacer la paz? Es poner el amor de Dios en acción. Creo que si nosotras no nos sentimos primero amadas y conocemos el amor que Dios tiene hacia nosotros, no vamos a poder poner en acción ese amor, ¿no? Y creo que cuando hay amor hay paz y sabemos cómo llevar una con la otra, ¿no? Porque si no hay amor, pues nunca vas a buscar que haya unión entre tu familia, que haya un lugar, como decías tú, un lugar seguro, ¿no? En donde tú puedas estar, y creo que eso es muy importante, saberlo. A veces ayuda a comenzar a preguntarnos lo que no es hacer la paz. No es evitar el conflicto o tolerancia a costa de la verdad, como decía usted, Paz, ¿no? A veces, pues sí, no era tan sano ver las noticias, pero no por eso vamos a dejar de crearnos una realidad fuera del lugar, ¿no? Exacto. No barre las cosas bajo la alfombra para evitar conversaciones incómodas o importantes que involucran perspectivas diferentes, ¿no? Y creo que este punto es muy bueno, ¿no? No hacer la paz no es que vas a dejar pasar las cosas incómodas o que te pueden causar sentimientos que no te agradan y vas a evitarlas y vas a ignorarlas para poder estar en paz. No, al contrario, es saber manejar esas situaciones de la mejor manera. Es como negación, ¿no? No las veo, no existen, ¿no? Si existen, ahí están y estás en medio de todo ese caos. O como ¿no? decimos, ¿no? Sana, colita de rana. Sí. Si no aquí no pasa nada, ¿no? Así no, o sea, sí sabemos que el hecho de estar viviendo como esto de la pandemia, a lo mejor una situación que lo hemos platicado, que ha servido para que nosotros como familia, Dios quiera sanar situaciones que traemos como pareja, en lo personal, con los hijos, cosas que hemos vivido que en ese momento pues empiezan a resaltar, ¿no? Entonces es cuando tú empiezas o los tomas, ahora sí como dicen, al toro por los cuernos, o como dice aquí, lo barremos y lo guardamos en la alfombra y sabemos que ahí está, pero no está resuelto, ¿no? Así es, yo creo que tenemos que tener sabiduría para tener paz también, porque no se trata de ir, ay, estoy tranquila, no pasa nada, o sea, no podemos negar lo que es un hecho, lo que es real y lo que está sucediendo, pero también es un hecho que tenemos que ser como que selectivos, ¿no? No sé si recuerdan el año pasado una noticia muy sonada que estábamos con todo esto, una gente de ahí del Hospital de las Américas que se metieron y que los están matando. O sea, a mí esa noticia me creó un pánico que yo dije, y sí, que empezaron que el gobierno que estaba comploteando y digo, pues, yo no Iban sé a qué quitar pase. tu líquido de las rodillas. Ajá, sí, que cada vez que te tomaban, que te mataba una neurona, ¿no? O sea, te empezaron a escuchar un chorro y que ya te iban a poner el chip y que muchísimas cosas, y todo eso robaba tu paz. Robaba tu paz porque nosotras ninguna es médico, ninguna tiene la información, ninguno sabemos a ciencia cierta qué es lo que en realidad estaba pasando, ni en tu cuerpo. Yo creo hasta ahorita todavía no entendemos bien, porque hemos visto a varias gente que ha padecido del COVID y son muchas secuelas que quedan, y a una les quedan unas, otras. Porque somos diferentes cuerpos, sí, organismos. reaccionamos de diferentes maneras y bueno, aquí es no ignorar, pero también yo creo que cuando tú experimentas esa paz sobrenatural, que yo creo que en esos momentos que escuchamos esa noticia y que tú decías, no, mejor ni salgo, pero ahí es cuando yo creo que tú debes experimentar esa paz sobrenatural, donde Dios te abraza y te dice, sí está pasando, pero yo estoy contigo. Exacto, así es, así es.
Aquí nos habla, ¿no? De la unidad y la armonía. Ujú. Tienen la habilidad de no estar de acuerdo respetuosamente y pedir cuentas de acciones que causaron daños y aquello que desea incitar división solo por dividir. Aquí hay algo bien cierto y claro, ¿no? Del respeto, de respetar los puntos de vista, porque no piensas tú como yo ni yo como Así tú es. y podremos tener divisiones y no por eso. ¿Cuántas familias por no mantener la paz ha habido división ahí? Se han dejado de hablar por mucho tiempo. Yo espero que en este tiempo hemos tenido mucho tiempo para reflexionar qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal, y no en todo querer tener la razón. Es mejor mantener la paz, pero a través de la paz vamos a fomentar la unidad con los nuestros primeramente y con los de afuera también, ¿no? Y sí, y como dices, a veces no es tanto el buscar tener la razón, sino, como dice aquí, busca la unidad y armonía y al mismo tiempo tiene la habilidad de no estar de acuerdo respetuosamente, ¿no? Así es. ¿No? Siempre buscar que haya ese respeto, aunque no haya un mismo acuerdo, pero que siempre el deseo que hay en nosotras de buscar hacer paz sea lo que nos lleve a las personas que no están de acuerdo con nosotras ser respetuosas, ¿no? Fíjense que viene, ¿no? A lo que un acuerdo que tenemos el Paz y yo, ¿no? De que cuando hay un conflicto, no conflicto matrimonial, simplemente un Una desacuerdo, diferencia. Sí. y que sabemos que en ese momento sale el apellido bien grande, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos la decisión, ¿sabes qué? Mira, paramos tantito, pero hay que meditarlo, ¿no? Y yo acá y luego juntarte y hablarlo. ¿Por qué? Porque el hecho de separarte tantito y meditar y decir, Señor, primero dame paz para poder asimilar, a ver, ¿dónde yo tengo la culpa? ¿Qué es lo que hice mal? Y no estar viendo el error de mi pareja, ¿no? Entonces, el pastor nos lo ha dicho, ¿no? O sea, evitar eso para que podamos platicar y ya tranquilamente, ya se bajaron las ánimos. temperaturas y todo, y ya podemos. Y sí es cierto eso que dice, ¿no? O sea, sí separarnos en esos momentos intensos, pero no separarte para tú seguir haciéndote No. rollos en tu mente y seguir con tu enojo y todavía hasta encenderlo un poco más porque tú estás haciendo todas tus ideas y tus planes en tu cabeza y es ahí donde entra esa arte de hacer paz para ti, ¿no? Primero para ti, para ver y reflexionar y meditar qué es lo que estás haciendo bien, qué es lo que no estás haciendo bien y al final poder unirnos y hacer un ambiente de paz juntos, Así es. ¿no? Y también lo importante de la comunicación, ¿no? Porque de qué te sirve que cada uno se vaya a su esquina y al rato, pues no hablo y la ley del hielo y hasta ahí, ¿no? Y que adivine días. a ver qué me pasa, ¿no? Sí. Entonces, el arte de la paz es y también comunicarnos, ¿no? Así como es la empatía. Dice, el hacer la paz y la empatía van de la mano. Y sí es cierto, porque es ponerte en el lugar del otro. Tal vez no lo vas a entender, tal vez vas a decir, es que yo no lo veo así, y está bien, mientras cada quien respete su punto de vista, pero tal vez te vas a hacer escuchar y él va a saber en dado caso qué no te gusta, qué no te pareció. El saber comunicarnos, hablar y no cerrarnos en nosotros mismos, ¿no? Sí. Lo maravilloso de la empatía es algo que podemos hacer crecer continuamente. Yo creo que es como un músculo que vamos ejercitando, donde vas dejando más tu postura, Sí. tu razón, por tomar el lugar de los demás, por ponerte en el lugar de los otros, ¿no? Que es tan importante porque a veces no entendemos las cosas de la misma forma. Nos suceden las cosas de diferente forma. Tal vez yo no entiendo a alguien que ha pasado por una enfermedad así, pero no por eso quiere decir que pues de ahí te voy a relegar, a repelar, sino tratar de entenderlo, ¿no? No todo lo hemos vivido, no todo lo sabemos, sino buscar ser empáticos con los demás. Y creo que la misma Biblia lo dice, ¿no? O sea, trata a los demás como quieres ser tratado tú y al final de cuentas eso es empatía y como quieres que te hablen a ti, tú tienes que hablarle a los demás, como quieres que se solucionen los problemas con otros, tú tienes que primero poner el ejemplo de cómo quieres que se solucionen esas situaciones y nos va a hacer, creo que un poco más conscientes de la manera en que hablamos, de las palabras, de las actitudes que llegamos a tener, ¿no? Porque puedes llegar y decirle todas las palabras de la mejor manera, como crees tú, la manera más educada, pero tu cara y tus
tus gestos le están... Y más en nosotras, ¿no? Que Sí. hablamos más con nuestra cara, con nuestros gestos, que a veces con las palabras. que Así decimos, es. ¿no? Como mujeres yo creo que debemos de tener mucho cuidado porque yo no notaba, por ejemplo, cuando estás hormonalmente, de que sí cambia tu carácter, de que Sí. cambia tu temperamento, cambia tu forma de ver las cosas y ahora ya porque estás yo creo más grande o ya pones más atención en eso, sí lo notas, ¿no? Ya iba a decir ya vieja. Sí lo notas, entonces es Sí. ahí donde dices, híjole, debo de tener cuidado porque tal vez no es ofensivo lo que estoy diciendo, pero la forma, el gesto es lo que no me ayuda a decirlo, ¿no? No, y más, ¿no? O sea, digo, tú todavía no con Felita, pero cuando tenemos la hija y las dos se juntan hormonalmente, pobres. Es un pobre choque esposo de y dos papá, ¿no? mundos. Sí, o sea, el Paz nos decía, es que no entro con una, va saliendo y ya está entrando la otra, ¿y ahora qué? ¿No? Y dices, imagínate como papá o como esposo, dices, ¿a quién le doy la razón? Porque le doy una y la otra se me va a poner flamenca, ¿no? Sí. Entonces, como mujeres debemos de cuidar siempre la empatía, de ver empatía. por los demás. Aquí dice algo bien cierto, la empatía nos permite ver a los otros como Dios los ve. Y eso es bien cierto y bien difícil porque nada más queremos que nos entiendan, que nos escuchen y que mis chicharrones truenen, ¿no? Pero la empatía se trata de los demás y no solo de nosotros mismos. Y a veces siempre, casi siempre llega a pasar que ves a la gente con los ojos terrenales y obviamente los ojos terrenales van a traer juicio y condenación y señalar a las personas. Y la empatía, como dice aquí, nos ayuda a ver como Dios los ve y dice aquí, entendiendo que toda la gente es creada a su imagen. Y Así por es. ello inherentemente es valiosa para Dios. Creo que cuando entendemos y vemos a la gente con los ojos de Dios, vamos a entender el valor que tiene la otra persona y Exactamente. vamos a cuidar aún más la manera en que nos dirigimos hacia las personas. Así es, porque queremos que Dios nos trate bonito a nosotros y que caiga fuego sobre el otro, ¿no? Exacto, Pero sí. a veces debería ser al revés, honestamente, ¿no? Así, Dios, no, mejor te mando el fuego a ti. Y luego al- No, Exacto. aquí vemos otro que es la humildad. Hacer la paz requiere una postura de humildad. La humildad es una de las cualidades menos valoradas en un discípulo de Cristo. Sin embargo, tiene poder para desarmar y abrir camino para la gracia y la verdad en conversaciones y compañerismo. Sí. Que es cierto, porque muchas veces es eso, ¿no? No tengo, tal vez creo que tengo la razón, pero esta vez, ¿sabes qué? Te voy a dejar ganar, ¿no? Pero entonces ya no hay humildad es- cuando lo manejas de esa Sí. manera. Exacto. No, pero a veces a lo que me refiero es que, por ejemplo, cuando tú contestas mal y crees que no lo hiciste y que dices, es que me contestaste mal, no, es que te contesté bien. Y si tú te pones en tu postura de que es que yo estaba bien, es mejor tener ahí la humildad y decir, ok, tal vez estoy haciendo algo que ni yo mismo me estoy dando cuenta y saber pedir una disculpa, tener una actitud humilde. Y como aquí lo dice, ¿no? La humildad es una de las cualidades menos valoradas. Sí. Sí, porque a veces piensas que porque una persona es humilde, ya la puedes hacer y deshacer como tú quieras. No me va a contestar, no me va a decir, no me va a hacer nada, ¿no? Y a veces eso Abusamos, puede, ¿no? exacto. ¿Sabes qué pasa mucho? Que mucha gente abusa que porque cree que eres hijo de Dios y que debes de poner la otra mejilla, te pueden hacer como quieren, ¿no? Entonces decir, pues que no eres cristiano, pues que no eres hijo de Dios, así como que de todo te tienes que dejar y tampoco de eso se trata la humildad, ¿no? Y la gente ha abusado de eso también. Y como dice aquí, la humildad tiene el poder para desarmar y abrir camino para la gracia. Creo que cuando somos mujeres humildes, se nos abren las puertas, hasta lo podemos ver con otras mujeres, ¿no? Que tal vez no nos conocen tanto, pero conocen nuestro corazón humilde. Y ellas pues ven en alguien que no va a actuar con orgullo y les va a decir, no, oye, no, es que no estás haciendo bien o algo así, y va a ir un orgullo al final de cuentas, sino que dentro de esa humildad, pues vamos a saber corregirlas con amor, ¿no? O corregirles con amor. Y eso es algo que me pasó apenas en la semana. Alguien que la verdad no tengo como mucha relación con esta persona, pero me habló y hasta es alguien más grande que yo, ¿no? Y la verdad es que sí me sorprendió porque yo dije, ¿por qué? ¿Por qué alguien tan grande, no? Todavía lo imaginaría de alguien, pues, de mi edad. Pero no, alguien me habló y me dijo unas palabras que Dios le había puesto en su corazón.
Y al final de cuentas, pues me decía eso, ¿no? O sea, mantén tu corazón humilde. Y yo dije, no, sí es bien importante, ¿no? Porque para empezar, ella tenía que ser humilde para Habértelo saber y dicho. decir, ok, Ujú. tengo que hablar esto porque Dios me lo está pidiendo, ¿no? No, pues se lo pudo haber quedado callado, pudo haber dicho, no sé ni qué onda con esto, no sé ni para quién es, pero ella tenía un corazón humilde y me habló y me dijo, al final de cuentas, me dijo, entre tantas cosas eso, ¿no? Mantén un corazón humilde. Y eso es lo que nos va a abrir muchas puertas, muchas puertas. Sobre todo de seguir siendo enseñables, ¿no? Como dices, Ujú. una persona mayor que dices, ay, no, pero pues está más joven. Exacto, sí. Pero también, perdón, también tiene que ser con aquellas personas que se pueden acercar de menor edad y que te dicen una palabra y tú la tienes que aceptar con esa humildad, ¿no? De Exacto. decir, porque a veces sucede y van a decir, ¿tú qué me enseñas si tú eres Ajá. más Que ves a, chica? a la gente por debajo del hombro y ¿qué me vas Exactamente. a venir a enseñar, no? Exacto. Lo que también necesitamos para hacer paz es sabiduría. Si algo nos ha mostrado este último año es que continuamente necesitamos buscar sabiduría. El miedo a lo desconocido, como lo mencionábamos hace un momento, la ignorancia o las creencias profundamente arraigadas a veces pueden limitar nuestra mentalidad y a menudo hacer que escuchemos y demos demasiado tiempo a las voces que están lejos de ser sabias. Y eso es bien cierto, ¿no? A veces, como decíamos hace rato, el temor, la ignorancia, como lo veíamos hace un momento, ¿no? No sabíamos ni qué onda con ¿A quién le este. hago caso? Exacto, y eso no nos alejaba de ser sabios, ¿no? O sea, sí no negamos la realidad, pero creo que el ser sabios es también enfrentar esa realidad con las herramientas que Dios nos ha dado, con Exactamente. el Espíritu Santo que Dios ha puesto en nosotros. Fíjate que yo creo que faltó eso en mucha gente porque cuando se vino en mayo del año pasado, tanto contagiadero, mucha gente no creía en lo del COVID, ¿no? Inclusive salían sin cubreboca, sin protección, sin cuidarse, y sin cuidarse a ellos y sin cuidarse al cuidar a los demás, ¿no? Y fue cuando se vino una ola muy fuerte, pero fue a raíz de la ignorancia, de que si yo no creo no pasa, y pues no fue así, ¿verdad? Entonces, la sabiduría qué importante es para poder tener paz. Tener paz y no dejar que las cosas nos rebasen. Y tener cuidado, como dice aquí, de no escuchar esas voces que están lejos de ser sabias, ¿no? De lejos de traer sabiduría a nuestras vidas. Porque una vez leí que la inteligencia es lo que Dios nos da como hombres, pero la sabiduría es la inteligencia que proviene de Dios para nuestras vidas, para poder saber vivir la vida, ¿no? De la mejor manera. Y como decía Seri, debemos de no escuchar las voces, porque va a haber voces que te van a alimentar a que tomes decisiones incorrectas. Exacto. Y yo creo que esa sabiduría y viene en esa paz que Dios te da y pedirle a Dios, Señor, dame esa paz y esa sabiduría para hacer lo correcto, Así tomar las decisiones correctas. Es como ahorita, ¿no? Me preguntaban que si yo me iba a poner la vacuna. Y yo decía, pues sí me la voy a poner. Al principio decía que no, pero viendo ya porque decía, pues hasta ahorita, gracias a Dios, no Dios nos ha guardado, ¿no? Pero también sabemos que tenemos que ser obedientes y ser ejemplo, ¿no? Entonces, pues ya estamos en la lista, ya no estamos esperando que digan a sus Aquí va a ser. marcas, listos y vamos, ¿no? Pero sabemos que aunque nos pongamos la vacuna, vamos con la sabiduría de Dios y que Él nos va a guardar, ¿no? Exacto. Que no va a pasar nada y que vamos a hacer por ser obedientes y por también salir con esa tranquilidad, ¿no? Pues sí, seguir dando testimonio, como dice la palabra, de nuestras autoridades. Aparte, Dios dio sabiduría a esos hombres, ¿no? Para la ciencia, para encontrar las vacunas, para poner pues de alguna forma remedio a todo esto, ¿no? Entonces, seamos confiados, pero de Dios. Así es. También aquí hay otro punto que es el amor. Hacer la paz no es algo pasivo, es algo activo que requiere nuestro compromiso intencional con Dios y con los demás. Así es. Compromiso intencional, o sea, de veras que tener ahí todos los sentidos bien puestos de lo que decimos, de cómo lo decimos, de tus gestos, de tus actitudes, de tus acciones,
porque eso es lo que va a traer paz, no nada más a tu vida, sino a la de los demás, ¿no? Como dice aquí, no es algo pasivo, es algo activo, Activo. que todo el tiempo tiene que estar. Es como en las casas, ¿no? O presentes, sea, ¿no? no dices en la mañana, pues ya les hice desayunar, ahí lo demás que se hagan bolas, pues no, es algo activo que es todo el día, ¿no? Exacto. Lo que es ropa, comida, y es algo que no se acaba y por mantener Sí, la paz, así es. sigamos activas. Haces todo. Como mujeres, Dios nos ha dado una perspectiva única y se revela a sí mismo, especialmente cuando las mujeres participan activamente en los procesos de la paz. La paz resulta más asequible y duradera. Esto se debe a que la paz que suelen buscar las mujeres es transformadora, inclusiva y orientada a la justicia. Y creo que sí, ¿no? Y una vez Joca nos comentaba que cuando los países que tenían mujeres como presidentas eran los más organizados en esto de la pandemia y los que menos contagios tenían. Y como dice aquí, que las mujeres buscamos la paz de una forma transformadora, inclusiva y orientada a la justicia. Y esto lo logramos porque Dios así lo diseñó para nosotras como mujeres. Como decíamos al principio, somos las que transformamos los ambientes, las que creamos atmósferas. Y si no buscamos, como decíamos al principio, esa arte de hacer la paz, no solo de mantenerla, sino de hacerla en medio de la situación que estemos, pues va a ser muy, muy complicado que podamos vivir así, ¿no? Yo creo que de por sí la vida sabemos que no es fácil, pero vivir en medio de un caos y de un conflicto toda tu vida y que no puedas percibir en ningún momento esa paz, esa tranquilidad, debe ser muy difícil. Pero a veces, como mujeres, si no te has dado cuenta que eres tú misma la que está provocando ese caos, entonces ha de ser más terrible todavía porque no tienes una paz en el corazón, menos una paz para dar a los demás, ¿no? Entonces yo creo que cada una debemos evaluarnos de qué paz estamos dando, de la que nada más por apariencia. Paso. Pero fíjate que también es importante, hay gente que te va a decir, ¿cómo voy a tener paz en estos momentos? Que no estás viendo la situación, pero creo que ahí es cuando uno experimenta esa paz sobrenatural. Sí. Sí, el hecho totalmente. de la gente que te vea, ¿no? A tus vecinos que te digan, no quiere decir que estás ignorante, no quiere No. decir que no te importa. El simple hecho de estar en tu casa tranquila, no sales toda espantada, ¿no? Y la gente te va a decir, oye, estás viendo y tú, es que yo tengo esa paz que Dios me ha dado. Así Entonces, invitamos a que experimenten esa paz sobrenatural. Pasa cuando estamos en una situación, y yo lo voy a decir, lo he platicado, nosotros vivimos una situación muy fuerte. Y en esos momentos, así como que la gente desapareció. Y ahí experimenté yo, es decir, Señor, dependo totalmente de ti. Y había momentos donde yo doblaba mis rodillas y yo decía, Señor, aquí está ardiendo Troya, pero venía esa paz y yo me levantaba y no ignorando la situación que estaba yo viviendo, pero ya más tranquila, esperando la respuesta de Dios, porque sabíamos que había respuesta de Dios, ¿no? Entonces yo creo que en estos momentos también como iglesias estamos viviendo, ¿no? Entonces yo le he pedido a Dios en este tiempo, Señor, danos esa paz, porque sé que el enemigo nos va a querer quitar esa paz. Así es. Sí. Yo creo que la paz es la que nos va a dar claridad para nuestras acciones y para lo que vamos a hacer, ¿no? Vamos a seguir enfrentando porque esto todavía no ha acabado. Pero si no tenemos paz, ¿qué decisiones vamos a tomar? Todas aceleradas y todas equivocadas. Exactamente. Así es. Y al final de cuentas es un fruto del Espíritu Santo en nosotros, ¿no? Y si Dios nos ha dado el Espíritu Santo, si tú y yo estamos conscientes de que el Espíritu Santo vive en nosotros, vamos a poder hacer esa paz, ¿no? En medio de tantas situaciones que estemos viviendo, externas y también internas. Ajá, nosotros hablamos ahorita lo que es la pandemia, pero sabemos que como en cada hogar estamos viviendo situaciones y como nos decía nuestro pastor hace unas semanas sobre los escenarios que podemos vivir en casa, ¿no? Que esos escenarios tan difíciles a veces, que puedas encontrar esa paz que nosotras hemos experimentado, y si no, pues también van ustedes a experimentar esa paz en medio de ese escenario tan difícil que puedas estar viviendo, ¿no? Entonces te invitamos
a que provoques esa paz. Sí. Que en medio de lo que tú estés viviendo, sea económico, sea ahorita lo que estamos viviendo de la pandemia, algo familiar, yo no sé qué situación, tú puedas experimentar esa paz. Así Y esa paz que de veras vas a experimentar y nos vas a platicar y te vas a sorprender. Ujú, Porque así eso es lo que quiere Dios en esos Así momentos. es. Sorprenderte y darte y abrazarte y decirte, aquí estoy contigo. Sí, Ay, qué bonito. sí. De verdad que esa paz que sobrepasa todo entendimiento, dice la Así palabra, debemos de experimentarlas al soltarnos confiadamente en los brazos de Dios, porque no estamos ignorando el problema, pero estamos confiando en un Dios poderoso y es. amoroso. Es como, por último, no nada más rápido, el pastor en una junta de los líderes nos decía, ¿cómo podemos tener paz cuando estamos viendo situaciones, ¿no? Y decía, tienes que demostrárselo a la persona. Y decía, ay, pastor, pues yo no sé cómo le hace usted Sí. porque todavía cuesta, porque tenemos Sí. carne y nos duele. Pero yo le decía, y decía, yo voy a hablar, pero no, porque decía, es difícil. Pero sabemos que tenemos un Dios y es justo y es nuestra justicia. Así es. Y Él sabrá en qué momento saldrá. Así es, a la- pero es parte de seguirlo ejercitando. Exactamente. Bueno, chicas, hay una paz aquí entre nosotras Sí. ahorita, si ustedes deberían de ver. Después de todo lo que traíamos, hay una paz, porque Dios es lo que quiere mostrarnos a nosotras como mujeres, Así como es. hijas suyas, como esposas, esa paz que necesitan en nuestros hogares en esos momentos. Que seamos esa ayuda idónea a nuestros esposos para a seguirlos alentando, Ujú. para seguir hacia adelante. Nosotros como adolescentes o como jóvenes que somos, estar en esa paz con nuestros papás, con nuestros trabajos, porque sabemos que todavía no sabemos cuándo nos den luz verde, Sí. pero sabemos que debemos estar en paz. Así es. Así que, chicas, se nos acabó el tiempo. Esperemos que esa paz que nosotros hemos experimentado la puedan experimentar. Y pues nos vemos el próximo jueves. Cuídense mucho y sigan disfrutando esos momentos que tienen con sus familias. Así es. Que Dios les bendiga, chicas. Nos dio mucho gusto estar aquí con ustedes. Bye.